privilegio para mí en esta mañana saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Qué lindo se ven. Con un ejército como este, cuán pronto se terminaría de proclamar la buena nueva de Jesús y estaríamos listos para estar con Él en el cielo. Quisiéramos invitar y pedirle permiso al Señor. Quiero solicitarles que inclinemos el rostro para pedirle permiso a Padre Dios. Oremos. En este precioso momento, amante Padre Celestial, nuestro corazón se llena de alegría al poder compartir y ser instrumentos en tus manos para traer a esta linda juventud en sus expectativas lo que tú has preparado en este congreso histórico aquí en Puerto Rico. Te damos la bienvenida, sujeta nuestros pensamientos a tu autoridad y cumple tu propósito con el cual este mensaje ha sido enviado. Te lo agradezco de corazón, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. El papá le preguntó a la niña: mamacita, ¿cuánto me amas? Ella tomó sus manitas, le cogió el rostro, se lo apretó y le dijo: papi, te amo con todo mi corazón y con todas mis manitas. Al continuar en esta serie, Fieles Portadores de Luz, sé que hay muchos aquí que le diríamos al Señor: te amamos con todo el corazón, pero de aquí debemos salir diciéndole al Señor: Padre, te amo con todas mis manos para tu gloria y tu honra. Me han pedido que comparta una reflexión sobre la relación entre el servicio, el carácter y cuánto tiene que ver con el lema tan inspirado: Fieles Portadores de Luz. La palabra del Señor declara en el libro de San Mateo, capítulo 5, Manual de la Felicidad, nos dice allí en el versículo 16, ¿cuál es la relación? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué hablar de servicio en una reunión como esta? ¿Saben? Dentro de los grandes propósitos de CYC, que es una réplica de GYC, Generación de Jóvenes para Cristo, que nació hace 2 años en Michigan, y cuán contentos estamos de saber lo que el Señor está inaugurando para la juventud cristiana deseosa de un espacio de servicio apasionado por el Maestro aquí en Puerto Rico. Uno de los objetivos claros de este ministerio es el ministerio del servicio. ¿Qué significa servir? ¿Por qué es importante? ¿Quién es el modelo de servicio? La palabra del Señor declara y presenta varios modelos extraordinarios. Estoy pensando en Daniel. La palabra del Señor dice en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 20, que cuando el rey se asomó al foso para ver los restos de Daniel, le dijo a voz en cuello: Daniel, el Dios a quien tú sirves continuamente te ha podido librar del foso de los leones. Es glorioso. Es glorioso saber que Dios tiene personas, queridos, que le sirven no intermitentemente. Porque es importante el servicio. Tenemos que pensar en una definición sencilla. Servicio, viene la palabra servir, que nos hace pensar en un siervo. La palabra doulos en griego significa esclavo. Es alguien que ha entregado sus derechos y bajo la voluntad de un superior se entrega para un ministerio. Hay vacantes en el ministerio del servicio en Puerto Rico. Me decía una hermana: pastor, siempre que llegan los nombramientos, los hermanos están pensando que yo soy la nueva directora de ADRA. Y le digo al pastor: pastor, ¿por qué no piensa en alguien diferente para que lo entrenemos? Y los hermanos en coro dicen: no, es la hermana Mercedes.
Hay vacantes en el servicio para los que desean tener la imagen de Jesús. Porque cuando lleguemos al cielo, dice Zacarías capítulo 13, versículo 6, le preguntaremos al Señor, Señor, ¿y qué es eso que tienes en tus manos? Y Él dirá, esto me lo hicieron en casa de mis amigos, alabado sea el Señor. Quisiera decir entonces, querido joven, como el apóstol San Pablo, yo tengo también en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Nos gustaría? Alabado sea el Señor. Ahora, Pablo nos dice que cuando se ha entregado, en ese texto que tanto hemos repetido de Gálatas 2:20, tiene significado el decir, ya no vivo yo. Cuando ya no vivo yo, y como una respuesta o una reacción de amor, le servimos, entonces hay luz. ¿Cómo quisiera recomendar la Biblia del servicio que se llama el Ministerio de la Bondad? ¿Has venido inquieto a este congreso de saber algo más? Este es el cuarto sermón y en mi conciencia está la figura o el formato de una clase. Estoy compartiendo algunas reflexiones en uno de mis más grandes desafíos, no solamente de anunciar la teoría, sino decirle, Señor, dame la dicha de experimentar lo que estoy compartiendo con esta linda asistencia en esta oportunidad. Allí donde me estás viendo, donde estás escuchando, querido joven, querido amigo, ¿hay un vacío en tu corazón? Me decía alguien en Fort Lauderdale, pastor, le hace falta algo a su clase. Estaba presentando un tema sobre la belleza de la mente y estábamos repasando las leyes para tener una mente poderosa, una mente limpia. Y aquel doctor me decía, pastor, añádele el ingrediente del servicio. ¿Saben? La palabra felicidad comienza con fe y termina con dar. Para ser feliz hay un camino y es el camino del servicio desinteresado de amor por los demás. No hay pena, no hay desaliento, no hay bostezo cuando el cristiano está atrapado por lo que ocurrió con el mártir del Calvario, quien es el modelo, el centro de este tema y de nuestra vida para siempre. A Él sea la gloria. Queridos, decía Mahatma Gandhi, el servicio es la más alta posición a la cual puede ostentar un ser humano. Retomando las palabras de Jesús en Mateo capítulo 20, quien dijo, el que quiera ser grande será vuestro servidor. La mamá de Jacobo y Juan no sabía lo que estaba pidiéndole al Señor. Señor, ¿me haces un favor? Dame respuesta a mi oración. Yo quiero, Señor, que cuando tú establezcas el reino, por favor me des la dicha de que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Tú y yo sabemos muy bien que los que estuvieron a la derecha y a la izquierda fueron Dimas y Gestas, según los nombres que alguien consiguió de los que estuvieron al lado de Jesús en la cruz. ¿Deseas estar muy cerca del reino? Oh querido, si has venido a este programa, en esta hora quisiéramos recordar aquel lema maravilloso. La sierva del Señor encontró una frase para definir a un cristiano que refleja al Señor y le llamó el homenaje de una vida santificada. El homenaje de una vida santificada la brinda una persona que en reacción al amor de Cristo que fluye desde la cruz del Calvario, decide por ágape, o sea, amor desinteresado, poder ministrar para el Señor. El que quisiera entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La primera razón por la cual Dios está buscando servidores, no para utilizarlos, porque queridos, como quisiera que el Señor grabe en nuestra memoria, en nuestra mente en este momento, que el servicio
Es la medicina que necesita urgentemente mi alma y la Odisea, deseosa de experimentar una resurrección, un vigor, una energía para amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Se necesita entonces poder decir como Pablo en 2 de Corintios 5:14, que es que el amor de Cristo me constriñe. De manera que de aquí en adelante a nadie vemos según la carne, dice el apóstol, y ya no vivo yo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Después de que el pecado entró en el mundo, decidió Jesús venir a esta tierra, dice Mateo 20:28, a dos razones. Número uno, vino a dar su vida por nosotros. Es grandioso, es tan repetido y a veces tan inentendible, pero será el estudio por toda la eternidad. Señor, cuánto me amaste, que ocupaste mi lugar allí. Te debo mi vida, Señor, te alabo y te amo. Alabado sea tu nombre. Y vino para servir, o sea que es nuestro sustituto y es nuestro ejemplo y nuestro power para ser cristianos de verdad, para su gloria y su honra. Alabado sea el Señor. Oh, hermanos, el servicio es el eslabón más cercano que nos une con Jesús. Sí, hemos hablado de la oración, hemos hablado del estudio de la palabra. Los gadarenos, dice Marcos capítulo 5, querían en agradecimiento quedarse con Jesús y le rogaban: ¿deseas encontrar el secreto, querido joven, para crecer y experimentar realmente una vivencia íntima y profunda con el Maestro? Lo que estoy compartiendo es mi más grande necesidad. Jesús le dijo a los gadarenos que tenían un pie en el barco: déjanos estar contigo. El Señor, que conoce la medicina que un joven necesita, le dijo, y ellos no habían asistido a ningún CYC, no habían escuchado el primer seminario de Jesús. Jóvenes, la Odisea está atiborrada de mensajes. Hemos venido a tener un encuentro, a pedirle al Señor: Señor, dame una oportunidad de seguir en las huellas del Maestro. Hoy queremos contestar varias preguntas. ¿Por qué servir? ¿Dónde servir? Y en nuestros seminarios, al continuar, ¿cómo servir por la gracia de Jesús? Porque toda buena dádiva proviene de Él. Es de Él y por Él y para Él. Alabado sea el Señor. Váyanse a lo suyo, les dijo Jesús, y cuéntenles cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ustedes y cómo he tenido misericordia de ustedes. Los gadarenos entendieron que el eslabón de mayor cercanía con Jesús era estar con sus hermanos y contarles, no en una maestría ni en un doctorado que no tenían, todavía olían a inmundo de aquellas cuevas donde salieron, pero gloria al Señor, dice Marcos, que ahora estaban vestidos en su sano juicio. Y ahora el Señor los envió como unos misioneros a Decápolis. Y dice la mensajera que miles estaban esperando a Jesús cuando Él llegó a ese lugar. Lo que nosotros necesitamos no es más teoría, sino acción por la gracia del Señor. Esta semana estaba en el hospital de Calley y había un letrero allí en la oficina que decía, ¿qué letrero? Sirviendo con amor cristiano. El mundo está cansado de teorías. La gente está cansada de promesas. Dios está buscando personas que quieran colocarse un overol. Esto es un uniforme de trabajo, pero al pensar en mi Rey, que lo poco que tenía se lo quitaron en la cruz para que tú y yo reflejemos su luz. Alabado sea el Señor. ¿Me permiten darle una interpretación a esas tres letras tan preciosas? Jóvenes con el carácter de Cristo, sirviendo por amor para gloria del Señor. Oh, queridos, el carácter, ¿qué es lo más valioso? ¿Qué es la suma? ¿Qué es la huella? ¿Qué es lo que tú eres en oscuro? ¿Qué es lo que dice Kay Kuzma? La suma de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, de las elecciones y de la voluntad. Hermanos, es el todo. Quisiera leer una declaración que apunta muy bien a por qué servicio para el carácter. Un carácter noble
no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Es el resultado de la disciplina propia, de la sujeción de la naturaleza inferior a la superior, de la entrega del yo al servicio de Dios y de los hombres. ¿Qué es y por qué necesitamos servir por amor? Porque un carácter no es asunto de nacer en una cuna dorada, se labra realmente en el surco del servicio. El Señor está buscando servidores por amor. Otro pasaje impresionante de las Sagradas Escrituras para el que desea ampliar la bibliografía de este sencillo estudio, de esta oportunidad, sería Primera de Reyes, capítulo 19, estudiar uno de los personajes más ejemplares acerca del servicio, y estoy hablando acerca de Eliseo. Eliseo era hijo de papi y mami, tenía mucho dinero, pero no se necesita ni se incapacita una persona que tiene bendiciones cuando las dedica para el Señor. Y dice que él llevaba 12 yuntas y llevaba la última. Me está diciendo demasiado ese versículo. Me está diciendo que hay un hijo de papi y mami que puede juntarse con los peones y llevar el último buey porque es humilde y ejemplar. Y cuando conoció de Elías, dice la palabra del Señor que lo dejó todo. Le pidió permiso para ir a besar a sus padres. Eso es una cualidad de carácter de un servidor de Jesús. Y vino corriendo para donde Elías y dice que le servía, alabado sea el Señor. Y le suplicó que le diera una doble porción antes de irse, porque esa es la cualidad que distingue como bendición a un servidor, ser lleno del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor declara en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Anduvo sirviendo porque Dios estaba con él. ¿Desea ser lleno del Espíritu Santo, querido joven? El Señor está buscando vasijas, porque no tiene límite la utilidad del que se coloca a un lado y dice: Señor, lo que quieras, como quieras, cuando quieras y donde quieras, para tu gloria y tu honra, Señor. Para ser lleno del Espíritu Santo, la palabra del Señor declara que Jesús anunció en la iglesia de Nazaret, allá en Nazaret, dice la palabra en Lucas 4:16, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Si ustedes me acompañan al texto, encuentro allí la respuesta de Jesús a los dolores de cabeza de nuestra humanidad. Esta es la misión de Jesús que Dios desea reproducir en alguien que quiere ser luz en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo para su gloria. El versículo 18, confirmo, señala que el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo es dado para el servicio. Amén. Nos habilita con dones y talentos y nos capacita únicamente para exaltar la gloria del Señor. Y dice, Él me ha enviado para ungir, para dar buenas nuevas a los pobres. Es la solución económica para la juventud y para la sociedad. Alabado sea su nombre. Dice que me ha enviado a sanar a los quebrantados. Es la solución a los problemas emocionales de nuestra sociedad. Ha venido para pregonar libertad a los cautivos. Hay gente que está presa no solamente tras unas rejas, sino tras un matrimonio insoportable, sobre una situación difícil, social tal vez. Y dice la palabra del Señor que ha venido para dar vista a los ciegos, o sea que Jesús es la solución a la enfermedad. Alabado sea su nombre. Y también para dar libertad a los quebrantados. Hay personas como María Magdalena que se han equivocado muchas veces, pero que Jesús las acepta, conoce su pasado, las perdona y le dice: vete y no peques más. Gloria al Señor. ¿Desea ser lleno del Espíritu Santo? Jesús dice en Isaías capítulo 42: he aquí mi siervo, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá verdad y justicia a las naciones. Lo que nosotros necesitamos, querida generación, es un ejército de personas, hombres y niños, que quieran decir: Señor, te entrego mi yo y quiero que me uses para tu servicio, por tu gracia y tu poder.
Servimos no por miedo, no por culpa, no por obligación y recompensa, sino como una reacción a la sangre que fluyó en la cruz del Calvario. Porque María Magdalena no pudo hacer otra cosa que entregarle todo. Dice que era un amor que desbordaba. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama y no puede encontrar otro camino que las huellas del servicio para el Maestro. Tenemos mucha teoría, tenemos muchas poesías, tenemos muchas intenciones, pero hay poca acción. Juventud, se nos está acabando el mundo. Todavía no nos hemos repuesto del tsunami del Asia. Todavía estamos respirando los olores de Haití con sus dificultades. La tierra tiembla en Chile y en todas partes. Pero si hay algo que el Señor me ha impresionado al darme este santo privilegio de compartir contigo en esta hora, es que Apocalipsis 7 señala, en un texto muy conocido, que antes que el Señor desate finalmente los vientos, está haciendo una tarea con un grupo de personas, de jóvenes, que le sirven, alabado sea el Señor. Y antes que se revuelque todo esto, hermanos, y se pare Jesús de su trono, el Señor está sellando a sus hijos. Y la palabra del Señor declara en Apocalipsis 22:4 que los va a sellar porque verán su rostro y su nombre, su carácter. De los servidores, dice Apocalipsis 7, que les sirven de día y de noche. Amén. Oh, hermanos, no hay otra relación. Servicio, carácter y luz para que venga Jesús. Gloria sea Él. Oh, hermanos, estamos a reventar de seminarios. La iglesia trabajaría si le enseñáramos cómo hacerlo. Yo le estoy pidiendo perdón al Señor. Y quiero que me dé una oportunidad de ubicar toda mi artillería en lo que me queda, hermanos, de vida. Con un grupo de jóvenes, con mi familia y con mi vida para servir realmente por amor. Cuando una persona se bautiza en la China, se suele decir, ahora tú recibes unos nuevos ojos, Señor Jesús. Ahora tú, Señor Jesús, recibes unos nuevos oídos para escuchar el clamor de la juventud. Ahora, Señor Jesús, tienes un nuevo corazón para que lata con el dolor de los demás. Y ahora, Señor Jesús, tienes nuevas manos para que los ames. Alabado sea el Señor. Oh, hermanos queridos, pero Jesús es el modelo, es el ejemplo, como dice su palabra, en una cita tan conocida que hay en nosotros. El mismo sentir que es el resultado del pensar, que es el resultado de alimentar mi mente y también de ocuparme en los negocios del Señor. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó, se hizo nada. Y más que eso, se hizo reo, se hizo siervo, esclavo. Oh, hermanos, yo quisiera entender en esta hora y que el Espíritu Santo pueda grabarlo en los tuétanos y en el fondo de nuestra alma. El ministerio de servicio traba compañerismo tan íntimo con Jesús como la oración, pero el que solamente pasa orando dejará de hacerlo. Jesús le dijo a los gadarenos, vayan a su casa, a sus amigos, y cuéntenles cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Cuando Dorcas murió, la palabra del Señor dice en el libro de Hechos 36 en adelante, trajeron las túnicas que esta mujer hacía. Cuando nos lleven al cementerio, nadie recordará quizás nuestros sermones, pero fueron las acciones de amor desinteresadas las que las personas reclamarán, porque todo muerto es bueno. Tan bueno que era, dice la gente. Hermanos queridos, la vida es corta. La vida es corta. Jesús dice, si alguno me sirva, sígame, y mi Padre le honrará. Gloria a Dios. Si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Alguien me pregunta, pastor, ¿y dónde podemos servir? Vamos a comenzar, como dijo Jesús, en Jerusalén. Hay lugar para servir en mi casa, en el vecindario, en la iglesia y al otro lado de la isla. Estos días, la directora misionera que está con nosotros, visitando puertas, tocando puertas allí alrededor del sector de Aguas Buenas, llegó a casa de una mujer desesperada. Ella le entregó la revista
Y cuando la vio regresar, no pudo más que salir y pedir, quería conversar con ella. Le dice: hermana Omaira, mi hijo Alex está en la cárcel. Yo he subido varias veces a esta terraza, estoy intentando como tirarme, yo no puedo soportar más esta vida. Omaira escribió una cartita sencilla por amor al muchacho en Ponce. La iglesia se colocó en ayuno, en oración. Un par de semanas después el muchacho salió de la cárcel. Fuimos con los jóvenes de la iglesia y con la directora misionera. Las lágrimas corrían por las mejillas de aquella abuelita Paquita y decía: ustedes son ángeles de Dios. Alex se estremecía de saber de que había alguien que podía pensar en un prófugo o en un reo que estaba detrás de una cárcel, de una reja. Hermanos queridos, Jesús nos dice en Isaías 58 que solamente cuando partas tu pan con el hambriento, cuando cubras al desnudo, cuando no te escondas de tu hermano porque huele feo, tiene mal aliento, ¿qué voy a hacer yo ahí? Cuando estuve en la cárcel y viniste a mí, hermanos, me impresiona saber que Jesús te está esperando en la cárcel para llevar un mensaje de amor. Alabado sea su nombre. Cuando estaba estudiando la capellanía me preguntaba: Señor, ¿y qué le voy a decir al enfermo? Hasta que entendí que el secreto no es qué le voy a decir al enfermo, sino que me va a decir el enfermo que es Jesús a mí. Alabado sea Señor. O como quisiera captar en esta mañana, hermanos, que el homenaje de una vida santificada es una vida que se ha encontrado con el Señor y que ahora sujeta y cautiva la autoridad del Señor, como dice su palabra. Está constreñida, está sujetada, está motivada, está dedicada para siempre a la voluntad del Señor. ¿Por qué servimos al Señor, hermanos queridos? Servimos al Señor como una respuesta de amor. Servimos al Señor porque para desarrollar el carácter, Pedro nos presenta la escalera del crecimiento en 2 de Pedro 1, 5 hasta el 8. Y dice que esa escalera pasa por unos peldaños llamados: añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, no demonio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y esa es la mayor necesidad de la iglesia, el reavivamiento de la piedad primitiva. A la piedad, afecto fraternal, prima hermana, y al afecto fraternal, la virtud reina del cristianismo que se llama amor. Y te pareces a Jesús y Él viene por nosotros, porque el cielo está en nuestro corazón y estamos listos para irnos con Él. Amén. Oh, hermanos, servimos a Jesús porque es la medicina para anestesiar. Es mejor anular el egoísmo, que es la más fea mancha que hay en este universo. Fuera del egoísta corazón humano no hay nadie que viva para sí. Jesús lo dejó todo, lo arriesgó todo para tener una iglesia capaz de atender los dolores de los demás. En esa historia tan conocida del buen samaritano dice que cuando aquel hombre fue al mesonero le dijo: todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. Sí, hermano querido, querido joven, todo lo que hayas invertido de más, Jesús te lo va a devolver con creces cuando regrese en gloria y majestad. Deseo reflejar el carácter de Cristo, hermanos, no en las intenciones. El carácter es la huella digital que identifica a cada persona. ¿Qué te identifica, queridos? Cuando pasemos por este mundo habrá un epitafio que se colocará allí. Me gusta Hechos 10:38, como un epitafio en la tumba de Jesús, que gloria al Señor, resucitó y vive y tiene poder para resucitar a la juventud en el mundo. Pero en ese epitafio simbólico podríamos leer: Jesús anduvo haciendo bienes, sirviendo y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estuvo con él. Cuando le pregunto a los jóvenes: ¿qué quieres estudiar? Yo quiero ser un astronauta, yo quiero ser un biólogo marino, y hay cosas muy lindas y hay que soñar en grande. Sigue soñando en grande, pero te invito para que coloques como común denominador de cualquier profesión, cualquiera que sea, la verdadera licencia de identificación de un hijo de Dios es que eres tú un siervo de Cristo para gloria de Él. Amén. Al apóstol San Pablo no le cabían los títulos de maestría ni doctorado, tan estudiado como era,
y se presenta y se apellida Romanos 1:1, Efesios 1:1, Colosenses 1:1. Pablo, dulos de Jesucristo. Él era siervo esclavo por amor. ¿Verdad que no es agradable decir, mire, esta es la sirvienta de la casa, esta es la muchacha del servicio? Pero el Señor está buscando personas que no se avergüencen por decir, yo soy un servidor del Maestro que todo lo dio por mí, alabado sea Él. Oh, hermanos queridos, servimos al Señor porque esa es la demostración real de la fe. Allí en la ciudad de Medellín había un abuelito llamado Rafael. Nos impresionó, fuimos con el grupo de líderes de la universidad. ¿Se imaginan lo que tenía este abuelito? En un parking allá de la ciudad, se las inventó, hizo como pudo ahí en madera, un albergue para ancianos. No soportaba ver tantas personas deambulantes, personas mayores de edad. Habían como 50 ancianos en la calle, pues se las trajo allí a ese parking que de día funcionaba como taller y en la noche como hotel. Alabado sea el Señor. Y esa gente dormía en una cama tan cómoda como las tablas, hermanos queridos. Los jóvenes del grupo de líderes les llevaron 50 colchonetas. Ustedes vieran qué alegría y qué felicidad. ¿Usted quiere ver el rostro sonriente de Jesús? Vamos a decirle, Señor, quiero ser instrumento en tus manos de amor. Oh, queridos, la palabra del Señor declara aquí, llegando a la parte final en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Me gustaría que llevemos este pensamiento. Finalmente dice el texto sagrado en el versículo 3: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Versículo 15: estarán ante el trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que estaba sentado con él en el trono tenderá su pabellón sobre ellos, y no tendrán más hambre ni sed, porque el Cordero, versículo 17, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. El mundo recuerda al más emblemático misionero que fue al África, David Livingstone. David Livingstone dejó su profesión en Inglaterra, en Escocia luego, y llegó para servir a una raza desconocida. Después de haberse desgastado y entregado su vida, David murió. Sus paisanos lo reclamaban. Y entonces dice la historia, ahora querían enterrarlo en su propia tierra. Los africanos dijeron, aquí murió, aquí lo enterramos. Y en eso que iban y venían, dispusieron sacarle el corazón y enterrarlo simbólicamente en el corazón del África. Llevaron sus restos por los pantanos y las orillas. Y en el lugar donde yacen sus huesos, donde yace su sepultura, hay un epitafio que dice: el amor de Cristo me constriñó. Dedica tu profesión, dedica tus talentos. Cristo viene pronto. El Rey del universo cambió la gloria por una pesebrera, y desde la pesebrera hasta la cruz nos enseñó que Él vino para servir y dar su vida por muchos. Quiero invitarte para inclinar el rostro, démosle gracias al Señor, y que esa huella de servicio que ejemplificó Jesús pueda ser nuestro deleite y nuestra pasión desde ahora y para siempre. Nuestro más fiel y amante Padre Celestial, cuánto te agradecemos en esta oportunidad haber podido estar aquí, Señor, para reflexionar acerca del ministerio de servicio de nuestro Señor Jesucristo, para suplicarte, Señor, que perdones nuestra indiferencia y nuestro egoísmo pasado, que nos cambies el corazón, y que al mirar al mártir del Calvario tú puedas enviar tu Santo Espíritu para que podamos reflejarte y esperarte, Señor. Gracias, este mundo está llegando hacia su final. Que hoy alguien más pueda decir: yo quiero ser un dulos,
Yo quiero ser un servidor por amor de Cristo desde ahora y para siempre. Amén.